¿Alguna vez te has despertado con esa certeza fría, esa convicción que se aloja justo detrás de las costillas, de que el silencio que te rodea no es la ausencia de sonido, sino algo mucho más denso, algo que respira? Piensa en ese momento, en la madrugada, cuando el reloj se vuelve un juez implacable y cada sombra en la habitación parece tener una historia que contarte, una que preferirías no escuchar. Es en esos espacios de quietud artificial donde lo prohibido se asienta, donde las reglas tácitas de la convivencia humana se rompen, o peor aún, se revelan como la única forma de supervivencia. Esta historia no comienza con un grito, ni con un portazo, sino con el sonido de miles de vidas, conteniendo la respiración al mismo tiempo. Sucedió en la Ciudad de México de 1944, un año pesado, lleno de promesas de progreso, sí, pero también cargado de la penumbra y la rigidez moral que deja una guerra que, aunque lejana, se siente en el aire como una enfermedad crónica. México crecía a pasos agigantados, pero ciertas esquinas, ciertos edificios, se convertían en pozos de estancamiento emocional, en fortalezas de cemento donde el individuo se perdía para jamás ser encontrado. Y en medio de todo ese bullicio emergente, en alguna colonia sobria, quizás la Roma o la Juárez, se alzaba un edificio que para los habitantes de la ciudad era solo otro bloque funcionalista, grande, gris, imponente, con 7 pisos que parecían devorar la luz del día y devolver solo una oscuridad persistente. Los residentes lo conocían simplemente como el 19. Para quienes vivían dentro, sin embargo, era un mausoleo vertical, una caja de resonancia construida para amplificar el pánico y garantizar la soledad absoluta. Ahora, escucha esto con atención, porque es la base de todo lo que te voy a contar. La regla no estaba escrita en ningún lado. No había letreros en los vestíbulos de mármol frío, ni avisos pegados con cinta canela en el elevador lento. Era una directriz interior, un mandamiento impuesto por la atmósfera opresiva del lugar. Los vecinos del 19 nunca, bajo ninguna circunstancia, se miraban a los ojos. Nunca. Imagina la escena, tú esperando junto al pozo del elevador, el olor a humedad y a cera vieja penetrando tus pulmones. La rejilla metálica se desliza y de ella emerge una figura. Podría ser una mujer anciana cargando una canasta, un hombre joven con el sombrero calado, o una niña con coletas perfectamente trenzadas. En cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, un cruce de miradas sería natural, quizás acompañado de un buenas tardes forzado. Aquí, no. Aquí, el protocolo era estricto, infalible y aterraba por su perfección. Si te cruzabas con alguien, la mirada debía ir fijada a la altura de las rodillas del otro, o tal vez hacia el infinito de las baldosas pulidas del piso, la cabeza levemente inclinada, los labios sellados con una firmeza casi dolorosa. No era timidez, era una evitación activa y calculada. Era la negación categórica de la existencia del otro ser humano, y lo más perturbador de todo esto es que todos, absolutamente todos los inquilinos, acataban la regla sin chistar, como si el conocimiento de lo que pasaría si la rompían estuviera implantado en su médula espinal desde el momento en que firmaban el contrato de arrendamiento. Piensa en la tensión que genera esa proximidad forzada combinada con la indiferencia absoluta. Los pasillos de el 19 eran larguísimos, infinitos, apenas iluminados por focos amarillentos que morían justo a la mitad de su alcance. El suelo de terrazo reflejaba sombras alargadas que parecían moverse con una intención propia. Cuando caminabas por esos pasillos, sabías que detrás de cada puerta de madera pesada había otra vida encapsulada, otra persona respirando el mismo aire pesado,
quizás escuchando tus propios pasos, pero la regla te obligaba a borrarla de tu mente, a convertirla en un fantasma silencioso. ¿Qué sucedía si, por accidente o por un impulso primario de curiosidad humana, intentabas romper el pacto? Digamos que eras un niño, inocente a la gravedad de esa ley de la reclusión, y alzabas la vista mientras tu madre te jalaba de la mano y veías a la vecina del piso de arriba. No obtenías una reprimenda, no había un gesto de enojo. Lo que recibías era peor. Obtenías una mirada que no te reconocía como persona, sino como una interrupción, como una mota de polvo en un aparato perfectamente limpio. Y luego, ese vacío se cerraba sobre ti. La vecina, por ejemplo, retiraba su rostro con una velocidad casi mecánica, y esa acción te dejaba con una sensación de exposición brutal, como si hubieras intentado tocar algo sagrado y prohibido, algo que no te pertenecía. El edificio, visto desde la calle, era un monumento a la soledad organizada, pero desde dentro se sentía como una trampa de terciopelo. Nadie se reunía en el pequeño patio interior, nadie usaba la terraza de la azotea. Las escaleras de emergencia, de fierro oxidado, se sentían como un camino que nadie debía tomar, como si el exterior no ofreciera salvación. La vida se desarrollaba en ese confinamiento extraño, donde el único sonido permitido era el de la discreción. El tintineo de una cuchara en una taza, el suave crujido de las tablas del piso bajo la alfombra, el cerrar amortiguado de una puerta, la tenue música de piano que venía ocasionalmente del quinto piso y que siempre se detenía abruptamente, como si la mano que tocaba hubiera sido jalada por una fuerza invisible. Si eres de los que prefiere las historias rápidas, de esas que explican el monstruo al inicio y te dan la solución al final, puedes irte ahora. Pero si eres de los que comprende que el verdadero horror reside en la espera, en la acumulación de detalles incorrectos y en el conocimiento de que algo fundamentalmente malo se está gestando, entonces quédate en la oscuridad conmigo. Te invito a bajar la luz, si es que la tienes encendida, y a considerar esto. La gente no elige vivir en el 19 por su ubicación o por la renta. La gente elegía vivir allí porque buscaban la negación. Y si te quedas, si te suscribes a esta extraña complicidad de sabernos observados, si no te vas antes de que revele por qué era vital para esos vecinos jamás cruzar una mirada, te daré la llave para entender el miedo real. Es un pacto silencioso, casi un juramento, y necesito que te unas a él para poder contarte lo que viene después. La justificación superficial de la regla era la privacidad, el respeto por el espacio ajeno, la formalidad de la época, pero bajo esa capa de decoro existía un terror mucho más visceral. La gente del 19 no se miraba porque temía lo que el reflejo de la otra persona le devolvería. No temían ver un rostro desconocido, temían ver algo conocido, algo íntimamente suyo, que el otro, a través del contacto visual, pudiera robar, o peor aún, compartir. La atmósfera del 19 era un caldo de cultivo para la paranoia. Los inquilinos aprendieron a identificar la presencia de los demás por métodos indirectos, casi primitivos. El sonido exacto de unas llaves cayendo sobre el mármol del recibidor, el tipo de taconeo en el piso de arriba, que nunca era igual, el perfume sutilmente dulce de la señora del tercero que subía por el hueco de la escalera. Se desarrollaba una hiperconciencia del entorno que irónicamente los hacía sentir más solos. Este nivel de tensión constante requería una disciplina férrea. El cuerpo tenía que acostumbrarse a moverse con fluidez, sin tropiezos, sin sorpresas. Las interacciones se cronometraban. Si sabías que el hombre del 402 salía a las 7:15 en punto,
Tú retrasabas tu salida hasta las 7:20, esperando escuchar el suave golpe de su puerta cerrarse, un sonido que era tu permiso para respirar. Pero los patrones, te lo dije antes, son jaulas. Y en una jaula tan bien diseñada, el mínimo error se siente como un terremoto. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, y las 3 de la mañana en el 19 era la hora del cementerio, la señora Herminia, que ocupaba el departamento 204 y que era famosa por su meticulosidad en el protocolo de la indiferencia, cometió un error. Su puerta, que siempre debía cerrarse con un sonido definitivo y pesado, solo quedó, digamos, entreabierta. Un espacio de unos pocos centímetros que rompía la perfección acústica del silencio absoluto. Y en ese ínfimo espacio de aire que se filtraba, el silencio respiró, se tensó y reveló algo que había estado oculto. Los vecinos del segundo piso, los que dormían pegados a ese corredor, se despertaron, no por el ruido, sino por la ausencia del ruido correcto, y entonces escucharon un sonido proveniente de la rendija. No era un lamento ni un murmullo. Era algo mucho más antiguo y perturbador. Era el sonido de la madera raspando contra la pared, lentamente, como si un objeto de gran peso estuviera siendo arrastrado por alguien que no tenía prisa. El señor Ramiro, que vivía justo enfrente de la señora Herminia, sintió un sudor frío en la nuca. Él sabía que nadie, a esa hora, debía estar moviendo muebles. De hecho, en el 19, uno casi nunca movía nada, como si los objetos estuvieran allí para guardar un secreto. Ramiro se pegó a su propia puerta, sintiendo la madera fría contra su oído. El sonido del arrastre se detuvo y fue reemplazado por algo más suave, algo que le recordó a un suspiro pesado, o quizás a la fricción de un tejido grueso y áspero contra el suelo. Y entonces sintió el impulso, la necesidad irrefrenable de mirar, no a los ojos de la señora Herminia, sino a la rendija, al pequeño hueco por el que se escapaba ese sonido prohibido. Se arrodilló, lentamente, temiendo que el crujido de sus propias rodillas fuera la alarma. Su ojo llegó al nivel de la cerradura. Vio la franja de oscuridad del pasillo, el reflejo distorsionado de la bombilla lejana, y en el borde de esa visión limitada vislumbró algo. No la silueta de la señora Herminia, sino el final de algo que se retiraba de la vista. Parecía un pliegue de tela oscura, denso, casi como una cortina de terciopelo. Ramiro contuvo la respiración esperando. El sonido del arrastre no volvió. El susurro se había ido. Solo quedaba el silencio sofocante. Pero mientras se levantaba, sintió el miedo más profundo que jamás había experimentado, un miedo que no venía de lo que había visto, sino de lo que no había visto. Cuando regresó a su cama, no pudo dormir. La pregunta lo taladraba. Si la señora Herminia estaba en el interior de su departamento, y si era ella quien arrastraba aquello, ¿por qué el pliegue de tela oscura se había retirado hacia el pasillo y no hacia el interior del 204? ¿Y por qué el sonido se había sentido como si la puerta hubiera sido dejada entreabierta a propósito, no por un error? Esa noche, Ramiro entendió algo crucial sobre el 19, algo que iba más allá del decoro y la privacidad. La regla de no mirarse a los ojos no era para proteger la identidad de los vecinos. La regla era para que nadie notara el momento exacto en que un vecino dejaba de ser vecino y se convertía en otra cosa. Y el silencio era la manta que cubría lo que el edificio devoraba, lentamente, piso por piso. Si te atrevieras a comentar aquí, si es que has llegado hasta este punto de la historia sin sentir el peso del silencio sobre tus propios hombros, no escribas lo que piensas. Solo escribe una palabra simple, algo como escuché. Porque el 19 escucha, y saber que alguien más está escuchando conmigo hace que esta carga sea un poco menos solitaria.
En el 1944, el aire de la Ciudad de México era espeso, y en ese edificio era mortal. La regla de la no mirada no era una ley social, sino una ley física. Si veías al otro, ese otro te arrastraría, te obligaría a reconocer la verdad que todos intentaban ignorar. Y la verdad era que en los pasillos oscuros del 19, de vez en cuando, había más que solo vecinos esperando el elevador. Había algo más, algo que se movía, algo que no necesitaba mirarte para saber que estabas allí y que esperaba con infinita paciencia que la puerta se quedara ligeramente entreabierta. Y ahora, pregúntate, antes de apagar la luz, ¿la cerradura de tu propia puerta está realmente asegurada? ¿Alguna vez te has preguntado qué ocurriría si te quitaran el permiso de ser visto? No de ser observado, porque siempre lo somos, sino de ser confirmado, de ser reconocido por otro ser humano. Imagina que tu propia existencia se convierte en una ofensa silenciosa para cualquiera que cruce tu camino. Esta es la carga que llevaban los residentes de ese edificio de la Ciudad de México en 1944. Habíamos hablado de la regla, de la prohibición de mirarse. Pero la verdadera maldad de ese lugar no radicaba en la regla, sino en la aterradora efectividad con la que era aplicada, sin necesidad de guardias, sin necesidad de carteles de advertencia. La ejecución era el propio ambiente, el propio aire viciado que respiraban. Piensa en la arquitectura, en el diseño perverso de los pasillos. No eran pasillos anchos y luminosos de un edificio moderno. Eran corredores largos, estrechos, iluminados apenas por focos amarillentos que parecían absorber más luz de la que emitían. La mayoría de las veces, la única fuente de luz era la que se filtraba, sucia y cansada, desde los patios interiores. El piso, de mosaico antiguo y gastado, no absorbía el sonido, sino que lo amplificaba, lo hacía resonar como un eco hueco y culpable. Cada paso se convertía en una declaración. «Estoy aquí, pero no me mires». El horror se manifestaba en la periferia. Tú, que estás acostumbrado a la comodidad de saber que puedes girar la cabeza y encontrar el rostro de alguien, imagina vivir en un estado perpetuo de visión tubular. Los vecinos desarrollaron una habilidad casi animal para medir las distancias. Aprendieron a calcular con exactitud de cirujano cuando la silueta de otro cuerpo iba a emerger del recodo del pasillo. Era una danza macabra de evitación, un ballet de cuerpos que se encogían, se pegaban a la pared o aceleraban el paso, solo para evitar que sus campos visuales se cruzaran. La mirada, ese acto tan simple y cotidiano que valida la humanidad, se había convertido en un veneno letal. Y aquí es donde la tensión psicológica se pudre y se transforma en algo más. La ausencia constante de contacto visual comenzó a modificar la percepción que los residentes tenían de sí mismos y de los demás. Cuando evitas el rostro de alguien con tal rigor, dejas de verlo como un individuo, lo reduces a una masa, un obstáculo, una sombra peligrosa que debe ser evitada. Si te quedas conmigo hasta el final, y te pido que lo hagas, porque la verdad de este edificio es algo que nadie debería escuchar solo. Si te quedas, entenderás que el miedo no estaba en quién era el vecino, sino en la certeza de que el vecino ya no era realmente humano bajo esa regla. Sus identidades se disolvieron. Hablemos de doña Elvira. Doña Elvira vivía en el piso 3, departamento 302. Era una mujer de mediana edad, viuda reciente, con un miedo visceral a la soledad, la clase de persona que solía detener a los carteros y a los lecheros para sacarles 2 minutos de conversación insustancial, solo por el calor de la voz ajena. En este edificio, doña Elvira se estaba secando. Su necesidad de conexión era una sed constante que la regla del edificio convertía en tortura. Al principio, ella intentó pequeños actos de resistencia.
Abría la puerta solo 1 centímetro. Respiraba hondo el olor del pasillo, intentando descifrar, por el aroma de café o por la calidad de la colonia, quién había pasado. Era su manera secreta de mirar sin mirar. Pero un día, alrededor de las 4 de la tarde, mientras volvía del mercado con su canasta, se encontró con don Ricardo, el contador del 405, que subía las escaleras con esa lentitud cansada de la gente que carga el peso de la rutina. Sus trayectorias eran convergentes, inevitables. El pasillo era demasiado estrecho para que ambos se pegaran completamente a las paredes. Por un instante, por medio segundo que se sintió como una eternidad congelada, sus ojos se levantaron, no por intención, sino por el reflejo automático que tenemos al subir escalones. Don Ricardo la miró, doña Elvira lo miró. No fue un cruce de miradas de enojo, ni de curiosidad. Fue la mirada de dos náufragos reconociéndose a través de la neblina. En ese lapso ínfimo, doña Elvira vio el cansancio en los ojos de don Ricardo y él vio la desesperación contenida en los de ella. Fue una chispa de conexión que estaba estrictamente prohibida. El efecto no fue inmediato, no hubo un grito, no hubo un castigo físico. Fue peor, fue un silencio que reaccionó. Justo en el momento en que se reconocieron, la luz amarillenta que pendía del techo, la que había estado parpadeando suavemente por semanas, se apagó de golpe, sumergiéndolos en una oscuridad absoluta. No era la oscuridad natural de la noche, era una oscuridad densa, que tenía peso y olor a metal frío. Doña Elvira dejó caer su canasta. Los aguacates rodaron, pero ella no escuchó el golpe. Solo escuchó la respiración de don Ricardo, que se había detenido por completo, y luego un sonido que venía de las paredes mismas, un arrastre, como si algo pesado se estuviera moviendo dentro de los ladrillos, entre la cal y el yeso. Don Ricardo no dijo nada, doña Elvira tampoco. Ambos se quedaron inmóviles, paralizados por la sensación de que esa oscuridad los había engullido, y de que el edificio estaba, por fin, mirándolos a ellos. Cuando la luz regresó, apenas 1 minuto después, con un chasquido eléctrico seco, don Ricardo ya no estaba. Había desaparecido. Lo más aterrador no fue su desaparición, sino el hecho de que doña Elvira no pensó en buscarlo. La regla había reescrito su instinto. En lugar de preocupación, sintió un terror gélido de haber sido la causa de la anulación de ese hombre. Se dio cuenta, en el hueco de su estómago, que el precio de la mirada era la desaparición, la disolución total de la persona. A partir de ese día, doña Elvira fue la más disciplinada de todos los vecinos. Caminaba con la cabeza gacha, mirando siempre sus pies, contando las vetas del mosaico, asegurándose de que su campo visual nunca se elevara más allá de su cintura. Su vida se convirtió en una constante evitación de la línea horizontal. Se movía como si llevara un yugo invisible. Y aquí llegamos a la hora que mencionamos, la hora que rompía el silencio forzado, pero lo hacía de la peor manera posible. Las 3:17 de la madrugada. Si tú estás solo ahora, en tu habitación oscura, y me estás escuchando, escucha esto atentamente. La peor clase de sonido no es el ruido fuerte, es el sonido que no debería existir en el silencio absoluto. En ese edificio, el silencio era la norma. Los residentes dormían como muertos, exhaustos por la vigilancia diurna. Pero a las 3:17, sin falta, cada noche, algo cambiaba. No era un sonido que viniera de dentro de los departamentos. Venía del exterior, específicamente del ojo de la escalera, de ese pozo vertical que conectaba todos los pisos. Era una especie de respiración. No era la respiración humana del sueño, ni el resuello de un animal. Era un sonido húmedo, pausado, lento, como si alguien o algo estuviera inhalando el aire de todo el edificio a través de una garganta extremadamente ancha y luego
lo soltara con un leve siseo. Shh. Ja. El sonido se magnificaba en la caja de resonancia de las escaleras. Los residentes que estaban despiertos por el insomnio o que se despertaban justo en ese momento por el cambio de presión en el aire, se quedaban inmóviles en sus camas con el corazón martillando. ¿Era un residente nocturno? ¿Era el portero? No. El sonido nunca se movía. Permanecía anclado en el hueco central, flotando. La gente empezó a llamarlo en sus pensamientos el observador. ¿Qué estaba mirando el observador a las 3:17 a.m.? Estaba mirando el silencio que habían creado. Estaba mirando la perfecta obediencia de todos y cada uno de los habitantes que habían aceptado el pacto de la no mirada. Y esa respiración, lenta y satisfecha, era la confirmación de que la entidad que habitaba ese edificio no era un dueño ni un fantasma común. Era un parásito que se alimentaba de la negación del contacto humano. Imagina el terror de no poder ver a tu vecino, pero saber que hay algo invisible, silencioso y monumental que te está viendo a ti a través de la oscuridad del pasillo. Un ente que te respira, que se alimenta del peso de tu ansiedad. La paranoia ya no era una elección, era la condición de vida. Una de las pocas formas de comunicación sutil que quedaba era el olor. En un edificio donde nadie se miraba, los olores se volvieron hipertrofiados. Podías saber, por el rastro de la colonia barata de alguien, por el humo de carbón que se colaba por debajo de una puerta, o por el hedor agrio de la desesperación que a veces parecía exudar de las paredes húmedas. Exactamente qué tan cerca estaba el peligro, pero un olor comenzó a ser recurrente en el pasillo principal del primer piso. El olor a humedad de tierra recién removida. El olor era sutil al principio, como si alguien hubiera regado demasiado las macetas. Pero se hizo constante, persistente, especialmente después de las lluvias, subiendo por las tuberías y flotando bajo las puertas. Los vecinos lo ignoraban. Tenían que ignorarlo, porque hacer preguntas, señalar una anormalidad, era invitar a la mirada, era romper el pacto de silencio. Y ya sabían lo que pasaba con quienes rompían el pacto. El miedo, cuando se mantiene en confinamiento y se alimenta de la propia soledad, se vuelve algo físico. Los residentes de 1944 de ese edificio comenzaron a reportar, solo a sus médicos o a sus familiares lejanos, a quienes veían fuera del edificio, un peso constante en el pecho, como una losa. Una incapacidad para respirar profundamente, incluso cuando el observador no estaba en el hueco de la escalera. Era el peso de la visión no compartida, el peso de la humanidad reprimida, y la represión, la negación de la mirada, empezó a tener efectos transformadores. La gente se acostumbró tanto a no mirar que su propia capacidad de enfoque comenzó a fallar. Al mirar objetos, al leer un periódico, las letras a veces parecían moverse. Las formas se distorsionaban en la periferia de sus escritorios. Sus mentes, entrenadas para detectar el movimiento sin identificar la fuente, estaban empezando a ver cosas donde no había nada. Si alguna vez has sentido esa tensión al estar solo en casa, esa certeza de que la sombra en la esquina no es solo una sombra, sino una figura latente, lista para moverse, entonces sabes lo que ellos sentían todo el tiempo. Multiplica esa sensación por 100 y agrégale el frío del mosaico bajo tus pies. La entidad del edificio no quería que se vieran entre ellos, porque eso les daría fuerza. Quería que solo vieran el terror, quería que vieran las manchas en la pared, el moho que crecía con patrones que sugerían caras, el polvo que se acumulaba como una alfombra de ceniza. Quería que vieran la nada, para que la nada lentamente los fuera rellenando.
Hubo una noche de tormenta, una noche donde la electricidad se fue y el edificio quedó sumergido en una oscuridad total. En esos momentos, la regla de no mirar se volvía absurdamente fácil y aterradoramente difícil a la vez. Fácil, porque no podías ver nada. Difícil, porque sabías que el mero hecho de escuchar a alguien a tu lado sin poder ubicarlo visualmente era más intenso que cualquier confrontación directa. En el pasillo del segundo piso se escuchó un llanto. No era un llanto fuerte, era un sollozo ahogado, contenido, desesperado. Era una niña, la hija de la familia del 203. La madre, en pánico por la oscuridad, había intentado encontrar la vela y se había tropezado, lastimándose el pie. La niña, asustada por el golpe y la negrura, había roto el silencio. El llanto resonó en los pasillos, un sonido tan humano, tan cargado de dolor real, que por un momento la parálisis de los vecinos se rompió. Doña Elvira, en el 302, sintió el impulso incontrolable de bajar corriendo, de encender un cerillo, de ofrecer consuelo, de ver que esa niña estaba bien. Pero justo cuando puso la mano en el pomo helado de la puerta, la respiración del hueco de la escalera, el observador se hizo presente, no a las 3:17, sino inmediatamente. Fue un ¡ja! Tan profundo y cercano que no vino de las escaleras, sino de la otra pared del pasillo. El sonido fue tan opresivo que doña Elvira se quitó la mano de la puerta como si se hubiera quemado. Escuchó cómo los sollozos de la niña se cortaban de golpe. Silencio, solo la lluvia afuera y la respiración lenta y satisfecha en el pasillo. Esa noche, todos en el edificio entendieron que la entidad no castigaba la maldad, castigaba la conexión, castigaba el intento de aliviar el sufrimiento ajeno, castigaba el reconocimiento mutuo. Si has sentido esa punzada de culpa por no haber ayudado a alguien por miedo a las consecuencias, si sabes lo que es elegir la seguridad sobre la empatía, entonces entenderás el nivel de terror en el que vivían. La única manera de sobrevivir era convertirse en una extensión silenciosa del propio edificio, en una sombra más que se movía, calculaba y evitaba. Si esto te ha tocado de alguna manera, si sientes que esta sensación de ser observado o la presión del silencio te es familiar, te pido que dejes una palabra sencilla en los comentarios, algo como «escuché» o «no estoy solo». Necesito saber que alguien más está compartiendo esta carga, porque créeme, mirar esta historia solo es un riesgo que yo no tomaría. Y si conoces a alguien que tiende a aislarse, a evitar el contacto, quizás deberías compartir esto con ellos, como una advertencia silenciosa, pero volvamos a la tierra recién removida. El olor se hizo tan fuerte que ya no se podía ignorar. Venía del sótano, un lugar al que casi nadie se atrevía a bajar. Un lugar donde, según las historias de los pocos niños que aún quedaban y que se movían con la ligereza aterrada de los ratones, las sombras se movían más rápido. Y ese olor a tierra mojada, persistente y dulce, sugería que algo grande había sido enterrado allí, o peor aún, que algo estaba cavando hacia la superficie. La regla de no mirar mantenía a los vecinos separados, pero el olor unía sus terrores en una sola y abrumadora certeza. En ese edificio de 1944, el miedo no solo te obligaba a bajar la vista, te obligaba a dejar de buscar la verdad, porque la verdad de ese lugar era la prueba de que, si no te miraban, lentamente te estabas volviendo parte de la propia tierra que olía el pasillo, parte de la oscuridad que respiraba a las 3:17. Y te juro, no te muevas ahora, porque la respiración no siempre se queda en el hueco de la escalera. A veces, espera justo detrás de tu puerta. ¿Alguna vez te has quedado mirando un punto fijo en la oscuridad, sabiendo que, si parpadeas, algo podría cambiar de lugar? Es un pacto silencioso con la noche. En el edificio San Lázaro, en esa Ciudad de México de 1944, el pacto era con la vida misma. No mires, no mires.
Y si lo has hecho, si has llegado hasta este fragmento final de la historia, debes quedarte. Es una advertencia, un pacto entre tú y yo, una confesión susurrada. Si no quieres llevarte algo más que solo palabras, no te muevas. Escucha la conclusión del silencio y considera compartir esto con alguien que sabes que está solo esta noche, para que al menos no lo escuchen a solas. Suscríbete si quieres más de estas realidades que nadie se atreve a nombrar. El quiebre, inevitablemente, llegó. No por un acto de rebeldía ni por una confrontación, sino por el peso de la supervivencia humana. El inquilino del 403, un contador llamado Don Fausto, que llevaba 6 años respirando el aire pesado de esa arquitectura muerta, se encontraba en el límite. Había estado enfermo por días, una fiebre que lo hacía delirar, que lo obligaba a tomar el pasillo a las 3 de la mañana buscando el único botiquín comunitario que, según la leyenda del edificio, contenía una dosis milagrosa de quinina. Fausto caminaba, o se arrastraba, mejor dicho, a lo largo de ese pasillo que nunca había visto la luz del sol directamente. La oscuridad en el San Lázaro no era la ausencia de luz, era una entidad densa, pegajosa, que envolvía la vista y ahogaba cualquier intento de sonido. Se movía pegado a la pared, como era la costumbre, los ojos fijos en el suelo de mosaico roto, contando los patrones para no alzar la vista ni un solo milímetro. Pero la fiebre era un traidor. Su paso vaciló justo frente a la puerta del 405. Una tos seca, profunda, que le desgarró el pecho, lo hizo perder el equilibrio. Cayó. No fue una caída estrepitosa. Fue un desplome controlado por el instinto, pero al tratar de levantarse su mano tropezó con un objeto pequeño, redondo. Instintivamente la miró, y allí estaba. La pupila dilatada y el terror congelado de la inquilina del 405. Ella había abierto su puerta, quizás solo un resquicio de aire, para escuchar si el ruido de Fausto era digno de reportarse a la administración invisible, o quizás simplemente para respirar un segundo de aire diferente al de su propia celda. La mirada de Fausto se encontró con la suya de manera directa, frontal, en un parpadeo de 2 segundos que pareció expandirse hasta llenar toda la eternidad del edificio. No hubo grito, no hubo exclamación, solo la realización. La mirada de la señora del 405 no era de reproche ni de miedo, era de una inmensa, abrumadora y agotadora tristeza. En ese instante Fausto no solo vio a la vecina, vio el reflejo de sus 6 años de soledad encapsulados en un par de ojos. Vio la carga que ella llevaba, el peso de su propia represión, la memoria de todas las veces que había querido gritar y no pudo. Y lo más terrible, Fausto sintió cómo esa carga no solo se transmitía, sino que se adhería a él. El terror en el San Lázaro no era físico. Era la transferencia psíquica de la desesperación. En el momento en que sus ojos se encontraron, se rompió la barrera que los mantenía a salvo y la verdad del edificio se derramó. El silencio, comprendió Fausto mientras se levantaba temblando, no era una regla de convivencia. Era una cuarentena. Los inquilinos no se miraban porque, al mirarse, compartían la enfermedad que carcomía el edificio desde sus cimientos. La enfermedad de la Ciudad de México de 1944, la enfermedad de la soledad forzada, la enfermedad de la conciencia de que estaban atrapados. La señora del 405 cerró la puerta con una lentitud macabra. No hizo clic. Solo se deslizó hacia el marco, como si el propio aire la succionara. Fausto sintió un frío que no venía de la fiebre, sino de sus huesos. Se llevó la mano al pecho y sintió no solo su propio pulso, sino también una presión ajena, como si el corazón de la señora del 405 estuviera latiendo ahora dentro de su propia caja torácica. La fiebre de Fausto desapareció de golpe. Fue reemplazada por una claridad horrible. Ahora veía el edificio como era realmente,
Ya no eran paredes de cal y ladrillo, eran membranas. Membranas que retenían el aliento colectivo de un centenar de almas que habían acordado no ser vistas para evitar colapsar. La falta de contacto visual era el único hechizo que mantenía a raya a la verdadera entidad que habitaba el lugar, la agregación del miedo. Si te miras, reconoces al otro. Si lo reconoces, reconoces su miseria. Y en el San Lázaro, reconocer la miseria del otro significaba cargarla, sumarla a la tuya hasta que la pared de tu propio espíritu colapsara. Fausto ya no necesitaba el botiquín, solo necesitaba huir. Intentó avanzar, pero el pasillo se sentía distinto. El silencio, antes pasivo, ahora tenía dientes. Era el rugido de la expectativa. Los ojos de las puertas, las mirillas, se sentían como cuencas vacías observándolo. Sabían que el pacto se había roto. El horror escalaba en pequeños detalles. Escucha. ¿Notas la diferencia entre el silencio absoluto y el silencio opresivo? El silencio opresivo es el que te hace creer que estás a punto de escuchar algo terrible. Fausto llegó a la escalera. Los escalones de mármol, fríos y desgastados, le parecieron resbaladizos con algo más que polvo. Al bajar, notó algo que nunca antes había percibido: la ausencia total de reflejos. En el edificio San Lázaro no había espejos, ni vidrios pulidos, ni metales brillantes. Todo estaba diseñado para que el inquilino no tuviera una referencia visual de sí mismo, o del entorno que no fuera el suelo o la pared. Si un inquilino se miraba a sí mismo después de haber mirado a otro, ¿qué vería? Fausto no quería saberlo. Llegó a la planta baja, el vestíbulo, el lugar donde el conserje invisible, o tal vez inexistente, supuestamente permanecía. Había un pesado biombo de madera de caoba que separaba el vestíbulo de la calle. Fausto, ahora con la energía desesperada del condenado, se abalanzó contra él. La caoba era firme, pero al empujarla notó que no había ruido de herrajes. La puerta no estaba simplemente cerrada, estaba sellada por el peso del edificio. Empujó una vez más con toda la fuerza recién adquirida de la desesperación compartida, y la puerta cedió, no con un estruendo, sino con un sonido seco, como si se desgarrara un músculo. Salió a la calle. Ciudad de México, 1944, las 3:30 de la mañana, frío de madrugada. La luz del gas en las farolas era amarilla y débil. Fausto corrió sin mirar atrás. Su única meta era alejarse de las membranas de ese edificio, de ese lugar que retenía la respiración de todos sus ocupantes para evitar el colapso. Cuando estuvo a una cuadra de distancia, se detuvo, exhausto, sintiendo que la fiebre regresaba, pero esta vez con un matiz diferente, el matiz del miedo ajeno. Se atrevió a girar. El edificio San Lázaro se alzaba sobre él, 4 pisos de piedra gris y austera. Se veía normal, demasiado normal. Pero Fausto notó la ausencia de cualquier ventana iluminada. Ni un solo indicio de vida. Solo un silencio sólido, una masa de represión arquitectónica. Y luego lo vio. O sintió que lo vio. En el 4.º piso, justo detrás de una de las ventanas sucias, la silueta de algo que se movía. No era una persona, era una sombra densa, alargada, que se curvaba y se estiraba, como una tela de araña húmeda que la luz de la calle apenas alcanzaba a definir. Esa sombra no observaba, esa sombra esperaba que Fausto regresara. Esa sombra era el guardián del silencio, la entidad que se alimentaba de la no interacción, la razón por la que los vecinos no debían mirarse. Si se miraban, si rompían el aislamiento, la criatura de la oscuridad sabía exactamente a qué puerta acudir, porque el inquilino que miró había absorbido suficiente miedo para alimentar a la bestia. Fausto no regresó. No podía. Pero la carga que la señora del 405 le había transferido no se desvaneció con el sol de la mañana. El contador, ahora exiliado del San Lázaro, intentó retomar su vida.
Intentó mirar a otros a los ojos, al panadero, al cobrador, a una mujer en el tranvía. Cada vez que lo hacía, sentía el mismo latido ajeno en su pecho y la misma verdad abrumadora que había visto en la mirada de la inquilina del 405. La soledad, la miseria, la desesperación que todos cargamos por vivir en una ciudad tan grande y anónima como lo era la Ciudad de México. Fausto no había escapado del San Lázaro, se había convertido en un San Lázaro móvil. Ya no podía mirar a nadie a los ojos sin que la transferencia ocurriera de nuevo, sin sentir el peso del mundo sobre sus hombros. La única forma de sobrevivir, de mantener la cordura fuera de esas paredes, era adoptar la misma práctica que lo había atormentado, la de la no mirada, la del anonimato total. Fausto caminó el resto de sus días en las calles de la capital, la vista clavada en el suelo, rehuyendo a todos. Se convirtió en uno de los fantasmas que pueblan cualquier metrópoli, el hombre que parece normal, pero que está llevando a cabo una cuarentena invisible, una tregua desesperada con el horror interior. Él había aprendido la lección del edificio. El silencio y la no mirada son la única defensa contra la implosión psíquica cuando el miedo colectivo se vuelve demasiado denso. El edificio San Lázaro siguió en pie en 1944 y en 1954. Y quién sabe, quizás en alguna forma subterránea, sigue en pie ahora mismo en algún callejón de esta ciudad, esperando por inquilinos que valoran la tranquilidad sobre la salud mental. Sus habitantes continúan con su rutina mortal. Abren puertas, entran, salen, suben, bajan, nunca se miran. Porque saben que, en esa fracción de segundo de contacto visual, no solo se reconocen como seres humanos, sino que se entregan el arma que la sombra del cuarto piso necesita para entrar. Y tú, que has escuchado hasta el final, ¿alguna vez has caminado por un pasillo en la noche y has sentido esa presión? ¿Has coincidido con un vecino en el elevador y han mantenido esa terrible coreografía de no mirarse, fingiendo que la otra persona no existe? Si has sentido alguna vez ese peso, esa frialdad repentina, ese silencio que no es vacío, sino presencia, escríbelo. No tienes que dar detalles, solo escribe una palabra, una simple afirmación silenciosa, un pacto en la oscuridad. Escribe, lo escuché, o no estoy solo. Porque la verdad más aterradora del edificio San Lázaro no es lo que pasó dentro de sus paredes de 1944. Es la certeza de que el horror de la no mirada, la maldición de la soledad transferida, no necesita un edificio antiguo en la Condesa o la Roma para existir. Solo necesita la voluntad humana de ignorar al otro, de evitar la conexión, de fingir que el silencio nos protege. Y cuando te despiertes esta noche con esa sensación de que alguien o algo está observando desde el otro lado del pasillo, recuerda la advertencia. No abras los ojos de golpe, no mires directamente, porque si lo haces, puede que no solo veas al vecino, puede que veas todo lo que él ha estado cargando, y esa carga será tuya, y la sombra sabrá exactamente dónde encontrarte. Duerme bien, si puedes.